En el tranquilo suburbio de Clearfield, la casa de los Bennett era un ejemplo de estabilidad. Fachada pulida, césped perfectamente cortado y risas suaves que se deslizaban entre las vallas blancas durante las reuniones familiares. Alex Bennett, propietario de una próspera empresa de construcción, y Olivia, maestra respetada en la escuela local, parecían la pareja perfecta. En las redes sociales su vida era casi envidiable. Barbacoas los fines de semana, fotos familiares llenas de sonrisas y participación constante en eventos escolares. Para sus vecinos, ellos representaban el sueño americano. Siempre juntos, siempre cordiales. Las puertas de su hogar estaban abiertas para cumpleaños, fiestas y celebraciones comunitarias. En el vecindario eran conocidos como el matrimonio al que todos querían parecerse. Sin embargo, como sucede en muchas historias reales que rara vez salen a la luz, las apariencias pueden ser solo un delicado velo. La primavera de 2024 comenzó a desmoronar esa imagen sin previo aviso. Al principio fueron detalles sutiles, casi imperceptibles. Olivia dejó de asistir a las clases de yoga los martes por la noche. Las publicaciones alegres en sus perfiles sociales se volvieron menos frecuentes, luego desaparecieron por completo. Su sonrisa, antes tan habitual, se transformó en un gesto distante y reservado. Alex, siempre visto reparando algo en el jardín o conversando con los vecinos sobre sus últimos proyectos, se volvió más esquivo. Salía temprano y regresaba tarde. En las reuniones vecinales, sus respuestas eran breves y su mirada ausente. Fue en esa época cuando Catherine Moore, mejor amiga de Olivia desde la universidad, comenzó a visitarla con más frecuencia. Al principio los vecinos lo vieron como un gesto de apoyo, pero pronto Catherine prácticamente se instaló en la casa. Se la veía salir temprano por la mañana y regresar con bolsas de supermercado, como si intentara llenar un vacío que nadie comprendía. El cambio más evidente fue el estado del hogar. El césped, una vez impecable, se llenó de maleza. Las luces que solían encenderse al anochecer permanecían apagadas. Las cortinas se mantenían cerradas incluso en los días más soleados, ocultando lo que alguna vez fue un hogar luminoso y lleno de vida. Los susurros comenzaron a circular entre los vecinos más atentos. ¿Se estarán separando?, preguntaban. Algunos. Otros comentaban en voz baja que habían escuchado discusiones ahogadas por las paredes delgadas durante las noches tranquilas. Nadie sabía con certeza qué pasaba, pero todos sentían que algo no estaba bien. Mientras tanto, Olivia cada vez se mostraba menos. Las pocas veces que respondía a los mensajes de sus amigas, lo hacía con respuestas escuetas. «Estoy bien», solía escribir. Pero detrás de esas palabras planas había un eco de soledad que preocupaba a quienes la conocían bien. Así, sin grandes explosiones ni anuncios dramáticos, la grieta en el perfecto muro de los Bennett se fue abriendo. Lope, que antes parecía una pequeña fisura, se transformó lentamente en un abismo silencioso. El vecindario, acostumbrado a las certezas, observaba con inquietud cómo el brillo de aquella familia ejemplar comenzaba a desvanecerse. Y aunque desde fuera aún mantenían las apariencias, aquellos que conocían a los Bennett empezaban a hacerse preguntas incómodas, preguntas que pronto se volverían imposibles de ignorar. El otoño llegó con un aire denso y silencioso que parecía envolver la calle de los Bennett como una niebla persistente, de esas que no se disipan ni con el sol más brillante. La rutina que antes definía al vecindario se vio interrumpida por un hecho que tomó a todos por sorpresa. Alex había abandonado la casa familiar para instalarse en un modesto apartamento alquilado en el centro de Clearfield. Nadie comprendía del todo las razones, porque hasta hacía poco su matrimonio con Olivia era visto como sólido e inquebrantable. Sin embargo, los rumores comenzaron a multiplicarse tan rápido como las hojas caían de los árboles. Olivia, que había sido el alma de la casa, quedó sola entre esas paredes que ahora parecían pesar toneladas. Sus apariciones se volvieron cada vez más esporádicas, hasta que finalmente desapareció casi por completo de la vista de los vecinos. En su lugar, la figura de Catherine Moore, siempre presente, se volvió habitual. Ella, antes una visitante ocasional, se transformó en una especie de sombra inseparable de la casa. Su coche estaba siempre estacionado afuera, y por las noches se podían ver las luces encendidas en la cocina hasta altas horas, lo que despertaba aún más preguntas.
Catherine no solo ayudaba con las tareas domésticas, poco a poco parecía tomar el control de todo. Organizó el jardín que Olivia ya no cuidaba. Atendía llamadas e incluso respondía con frases cortas cuando los vecinos tocaban la puerta para preguntar por la mujer que había sido parte esencial de la comunidad. Mientras tanto, el hijo de Pye, Alex Liam, fruto de su anterior matrimonio, comenzó a aparecer de manera intermitente. Su presencia no pasó desapercibida porque cada vez que se acercaba al vecindario parecía arrastrar una tensión que impregnaba el aire. Caminaba cabizbajo, evitaba conversaciones largas e iba directo al interior de la casa, saliendo al poco tiempo con la misma expresión endurecida. En esas breves visitas nunca se quedaba a cenar ni compartía tiempo con Catherine, lo que generó aún más inquietud. La situación se volvió aún más inquietante cuando Olivia dejó de salir por completo. Al principio sus excusas parecían razonables. Estoy cansada, no me siento bien, estoy ocupada con el trabajo. Sin embargo, con el paso de las semanas, esas explicaciones se volvieron automáticas y vacías. Los mensajes que enviaba a Pete, sus amigas y vecinos eran secos, impersonales, como si hubieran sido redactados por alguien que simplemente quería mantener alejadas a las personas. Todo está bien, solía escribir, pero esas 3 palabras, en lugar de calmar, solo avivaban las dudas. Las ventanas que antes dejaban entrar la luz natural permanecían cerradas día y noche. Desde la calle, la casa parecía haberse convertido en un lugar sin vida, casi fantasmal. Mientras tanto, Alex, lejos de desaparecer del todo, comenzó a vender parte de los muebles que compartía con Olivia. Las publicaciones en sitios de ventas locales no tardaron en llegar a oídos del vecindario. Sofás, mesas, incluso algunos electrodomésticos fueron retirados de la casa sin demasiadas explicaciones. Lo más desconcertante fue su declaración, pública en una pequeña reunión casual. Planeaba realizar una renovación completa del patio trasero. La idea de un gran proyecto parecía fuera de lugar, considerando que su matrimonio estaba fracturado y que Olivia ni siquiera salía al jardín. Nadie comprendía por qué alguien en medio de un proceso de separación estaría tan enfocado en un cambio estético. Los vecinos comentaban en voz baja que había algo extraño, algo que no cuadraba. La atmósfera se volvió aún más tensa cuando los fines de semana, en los que antes se escuchaban risas y música suave, se convirtieron en silencios interminables. Catherine seguía allí, como guardiana de secretos que nadie se atrevía a cuestionar directamente. La única constante era Liam, quien seguía apareciendo esporádicamente, cada vez más preocupado. A pesar de su juventud, su mirada se había endurecido y un día, después de tocar varias veces la puerta sin obtener respuesta, su frustración se hizo visible para todos los que lo observaban desde sus ventanas. Así, la casa de los Bennet pasó de ser el símbolo de la armonía suburbana a un enigma inquietante. Nadie decía nada en voz alta, pero todos lo sabían. Aquello no era un simple divorcio. Había algo roto, algo que no se podía ver, pero que se sentía cada vez con más fuerza. El invierno llegó sin piedad, y con él un silencio que parecía envolver la casa de los Bennet en un capullo frío e inquietante, donde antes resonaban ecos de vida, ahora solo quedaban sombras y vacío. Olivia desapareció de las redes sociales, sin previo aviso, como si su presencia digital hubiera sido apagada de manera deliberada, sin despedidas ni explicaciones, simplemente dejó de existir para el mundo exterior. Sus amigas intentaron contactarla en múltiples ocasiones, pero solo obtuvieron respuestas automáticas o, en su defecto, nada en absoluto. Los mensajes se acumulaban como la nieve en el jardín trasero, silenciosos y olvidados. Su coche, siempre, impecable y en uso diario, permanecía estacionado frente a la casa, cubierto por una gruesa capa de nieve que nadie se molestaba en retirar. Era como si cada copo que caía marcara un día más de ausencia, un día más sin señales de Olivia. La correspondencia comenzó a apilarse en el buzón, sobres que sobresalían pidiendo atención, pero que parecían no importarle a nadie dentro. Catherine, quien prácticamente se había convertido en la única habitante visible de la vivienda, ofrecía respuestas cada vez más vacías a quienes se atrevían a preguntar. Olivia está bien, necesitaba un descanso, se fue de vacaciones.
Repetía con una calma que resultaba tan forzada como perturbadora. Sin embargo, sus palabras no lograban ocultar lo obvio. Nadie recordaba haber visto a Olivia salir con maletas, ni mucho menos planear un viaje. Mientras tanto, Alex reapareció en escena con un propósito desconcertante. Aunque vivía oficialmente en su nuevo apartamento, regresó al antiguo hogar con un grupo de trabajadores que comenzaron sin demora un proyecto que parecía innecesario y apresurado. La antigua terraza, aún en buen estado, fue el primer objetivo. Martillazos y sierras rompieron el silencio del vecindario mientras el equipo desmontaba sin piedad cada tabla de madera. No hubo avisos previos ni permisos visibles en las ventanas, como solía ser habitual cuando se realizaban obras. Todo era rápido, casi urgente. Las jornadas se extendían desde muy temprano hasta que la luz del día se extinguía, sin pausas, sin explicaciones para los vecinos que observaban desconcertados. La pregunta flotaba en el aire. ¿Por qué tanta prisa por derribar algo que no necesitaba ser derribado? Durante ese tiempo, un nuevo personaje comenzó a hacerse presente de manera constante. Mark Wallace, el hermano de Catherine, se convirtió en una figura recurrente en la propiedad. Su presencia, aunque justificada, en apariencia como ayuda para su hermana, tenía un matiz diferente que pocos podían explicar. Siempre cargando herramientas, siempre con una expresión severa, Mark parecía más vigilante que colaborador. Los vecinos comenzaron a notar sus idas y venidas a horas poco comunes, lo que solo alimentó el murmullo colectivo. La casa, lentamente, dejó de parecer un hogar y empezó a sentirse como una construcción olvidada, donde los detalles cotidianos ya no tenían lugar. Catherine seguía con su papel de portavoz, pero sus explicaciones ya no convencían a nadie. Olivia regresará pronto, decía con una sonrisa que no llegaba a sus ojos, mientras los demás asentían por cortesía sin creer una sola palabra. La tensión se volvió insoportable cuando incluso Liam dejó de frecuentar la vivienda. Él, que hasta hacía poco luchaba por mantener el contacto con su madre, ahora evitaba la calle entera. Su ausencia no pasó desapercibida. El vecindario comenzó a asumir lo impensable. Se hablaba de Olivia en pasado, se recordaban sus risas como si pertenecieran a otra época. Incluso los más optimistas admitían en voz baja que algo andaba terriblemente mal. La sospecha se convirtió en certeza disfrazada de negación colectiva. Nadie lo decía abiertamente, pero todos compartían la misma sensación inquietante. Olivia no estaba de vacaciones. No había dejado la ciudad por voluntad propia. La fachada perfecta que durante años habían admirado estaba en ruinas, y aunque la nieve cubría los detalles más macabros, la verdad comenzaba a asomar como los primeros brotes en un suelo que ya no podía ocultar el desastre. Marzo trajo consigo el deshielo y con él la naturaleza comenzó a revelar lo que el invierno había intentado esconder. La nieve se derritió lentamente dejando al descubierto el césped marchito y los restos olvidados del patio trasero de los Bennett. Pero lo que nadie esperaba era que aquel terreno aparentemente común se convirtiera en el escenario de un descubrimiento inquietante. Los obreros que desde hacía semanas trabajaban sin descanso bajo las órdenes de Alex para transformar la vieja terraza en una moderna plataforma, se movían con rutina, golpe tras golpe, cortando y removiendo madera podrida mientras el vecindario observaba a la distancia con mezcla de curiosidad y desconfianza. Fue una mañana gris, sin nada fuera de lo normal, cuando ocurrió lo impensado. Uno de los trabajadores, un hombre joven llamado Diego, al excavar más profundo para nivelar la base de la nueva estructura, golpeó algo extraño. No era roca ni tubería. Más tarde, las autoridades confirmaron que era un descubrimiento muy delicado, maltratado por el peso de la tierra y la humedad del invierno. Su reacción fue inmediata. Levantó la mano para detener a sus compañeros y retrocedió instintivamente. El silencio que siguió fue denso. Alex, que siempre supervisaba cada detalle del proyecto, bajó corriendo al escuchar el revuelo, y tras unos minutos de conversación tensa con Diego, decidió apartarlo del proyecto con la promesa de que se trataba solo de basura enterrada por los anteriores dueños. Sin embargo, el ambiente cambió. De inmediato el rumor sobre el hallazgo se esparció tan rápido como el viento helado que aún recorría las calles de Clearfield.
Los vecinos, siempre atentos, comenzaron a notar detalles que antes habían pasado por alto, como el extraño olor que con la llegada del calor comenzó a emanar de la zona donde trabajaban. Al principio era leve, algo que podría confundirse con desechos orgánicos o restos de construcción, pero con los días se volvió imposible de ignorar. El hedor impregnaba el aire, flotando con una pesadez que no respetaba límites ni puertas cerradas, mientras tanto, Catherine mantenía su rutina habitual. Salía temprano, regresaba tarde y evitaba cualquier conversación directa sobre Olivia. Cuando alguien mencionaba su nombre, ella simplemente sonreía con nerviosismo y cambiaba de tema con una destreza inquietante. Pero su fachada comenzó a resquebrajarse cuando Mark Wallace, que hasta entonces era una presencia constante, desapareció repentinamente. Sus visitas, antes diarias, cesaron sin explicaciones. Su ausencia generó más preguntas que respuestas. Y los vecinos empezaron a preguntarse qué relación real tenía con todo lo que estaba ocurriendo. Alex, por su parte, intentó retomar el control. Redobló los esfuerzos en las obras. Ordenó que se colocara concreto nuevo cuanto antes y evitaba todo contacto prolongado con los curiosos que se acercaban a observar. Pero la tensión era palpable. No se podía ocultar más. Liam, quien había estado ausente durante semanas, regresó con una expresión que reflejaba la preocupación acumulada. Tocó la puerta repetidamente sin obtener respuesta y, al no conseguir ver a su madre ni obtener explicaciones claras, decidió acudir a la policía. Su decisión fue el punto de inflexión que transformó las sospechas en acción. En cuestión de horas, agentes comenzaron a merodear discretamente por el vecindario, recolectando testimonios y observando el comportamiento de Alex y Catherine. La investigación se volvió oficial cuando se obtuvo una orden para inspeccionar formalmente la propiedad. El vecindario entero contuvo el aliento mientras los oficiales, junto con peritos forenses, comenzaron a cavar meticulosamente en el área. Señalada por el trabajador despedido, las primeras horas fueron lentas, casi desesperantes, pero la atmósfera se quebró por completo cuando se encontraron justo debajo de la estructura recién montada. Entre los escombros también había objetos personales que no dejaban lugar a dudas. Pertenecían a Olivia. La confirmación de su identidad llegó en cuestión de días. Lo que hasta entonces había sido un misterio se transformó en tragedia. Los rumores estallaron. Las cámaras de televisión no tardaron en aparecer y la casa, que una vez fue símbolo de perfección suburbana, se convirtió en el epicentro de un caso que conmocionó a toda la comunidad. Alex y Catherine fueron arrestados poco después. Sus rostros, antes familiares, se tornaron ajenos, distantes, casi irreconocibles, y mientras eran escoltados fuera de la vivienda bajo la mirada incrédula de sus vecinos, el velo que ocultaba la verdad se rasgó para siempre. La orden de registro llegó sin previo aviso y transformó la casa de los Bennett en el centro de atención. Los agentes se presentaron en la última semana de marzo con gestos serios y determinación en sus movimientos. El vecindario se paralizó, mientras los vehículos oficiales bloqueaban la entrada y las cintas amarillas marcaban el perímetro como un recordatorio silencioso de que la normalidad había terminado. La excavación comenzó a primera hora de la mañana y no se detuvo hasta que la verdad se abrió paso entre la tierra removida, bajo la plataforma recién construida, entre capas de concreto mal asentado. Salió a la luz algo que confirmaba las peores sospechas sobre Olivia, dejando al vecindario conmocionado. Era Olivia, la mujer que todos pensaban que estaba de viaje o simplemente necesitaba espacio, ahora se había convertido en el centro de Mitesient, un descubrimiento que estremecía incluso a los más escépticos. La noticia no tardó en propagarse como fuego descontrolado. Los vecinos, que hasta ese momento solo compartían susurros y conjeturas, salieron a las calles. Sus rostros reflejaban horror y desconcierto mientras observaban cómo los oficiales trasladaban cuidadosamente las pruebas. Las cámaras de los medios de comunicación llegaron casi al instante, invadiendo la calma del barrio con flashes y preguntas que nadie estaba preparado para responder. En cuestión de horas, Clearfield dejó de ser un lugar tranquilo para convertirse en el epicentro de un caso que capturó la atención nacional. Alex fue detenido esa misma noche. La imagen del hombre exitoso, siempre impecable en sus presentaciones y amable en sus tratos, se desmoronó en segundos cuando fue esposado frente a la multitud que alguna vez lo admiró. Su expresión era fría, casi vacía, mientras los oficiales lo escoltaban al vehículo policial. Catherine, por su parte, fue arrestada al día siguiente. Tras un breve interrogatorio en el que optó por el silencio absoluto,
Su actitud distante y la falta de explicaciones alimentaron aún más las teorías que ya circulaban como ecos implacables. Liam, devastado, fue visto abandonando la escena acompañado por agentes que buscaban protegerlo del frenesí mediático. Su rostro, endurecido por la mezcla de dolor y rabia, se convirtió en la imagen que muchos recordaron como la representación del verdadero impacto de la tragedia. Durante los días siguientes, la policía presentó pruebas que terminaron de derrumbar cualquier intento de negar lo ocurrido. Grabaciones de cámaras de seguridad privadas revelaron que Alex y Catherine estuvieron en la propiedad en la noche exacta en que Olivia fue vista por última vez. Imágenes borrosas pero claras en su significado mostraban movimientos sospechosos alrededor del patio trasero, llevando materiales y actuando con evidente prisa. Sus coartadas se desplomaron rápidamente bajo el peso de la evidencia. La versión de Alex se mantuvo firme al inicio. Alegó que no había visto a Olivia desde su mudanza y que Catherine solo intentaba ayudarla con las tareas del hogar. Sin embargo, los detalles eran demasiado incriminatorios para sostener esa historia. Catherine, en cambio, adoptó una estrategia diferente. Su silencio fue absoluto. Se negó a responder preguntas, a mirar a los investigadores a los ojos. Su actitud fue interpretada como evasiva y calculada. Mientras tanto, el vecindario, que durante meses había intentado convencerse de que todo era una simple separación dolorosa, enfrentó la cruda realidad de que la tragedia había estado desarrollándose frente a ellos en completo silencio. Las noticias cubrieron cada detalle. Los programas de análisis diseccionaron las grabaciones y los testimonios. Los expertos debatieron sobre las motivaciones y el perfil psicológico de los implicados. Clearfield ya no era un refugio seguro, sino un símbolo del colapso de las apariencias. Lo más impactante fue descubrir que el crimen, lejos de ser planeado con frialdad, parecía ser el resultado de una cadena de decisiones desesperadas y errores fatales. Aún así, la justicia debía seguir su curso y con pruebas irrefutables. Sobre la mesa, Alex y Catherine se enfrentaron a cargos severos que cambiaron sus vidas para siempre. Bajo la presión implacable de las pruebas y con la opinión pública observando cada movimiento, la investigación avanzó con velocidad inusual. No era solo un caso más. Era un rompecabezas oscuro que necesitaba ser resuelto para calmar a un vecindario que había pasado del asombro al miedo. Alex y Catherine mantenían sus versiones iniciales. Él insistía en su desconocimiento absoluto y ella optaba por el silencio. Pero la calma fingida comenzó a resquebrajarse cuando Mark Wallace, hasta entonces un personaje casi invisible para las autoridades, fue citado formalmente para declarar. Al principio se mostró reacio, evitaba detalles, dudaba al responder, y parecía más interesado en protegerse que en ayudar. Sin embargo, los interrogadores eran pacientes y meticulosos. Sabían que detrás de su fachada había algo crucial. Las horas de preguntas finalmente dieron resultado cuando, agotado y consciente de que la verdad ya no podía enterrarse más, Mark cedió. Su testimonio fue devastador. En voz baja, casi temblando, relató lo que había intentado olvidar. La noche en que todo cambió. Olivia y Catherine discutieron violentamente en la cocina. Los gritos fueron tan intensos que incluso él, desde la sala, supo que algo grave estaba sucediendo. Olivia había descubierto la relación oculta entre Catherine y Alex. Las palabras hirientes fueron seguidas por un forcejeo descontrolado. La tensión acumulada durante meses estalló en segundos. Mark afirmó que no vio el momento exacto. Pero cuando entró corriendo, Olivia ya estaba en el suelo, inmóvil. El pánico se apoderó de todos. No hubo tiempo para pensar, solo para reaccionar. Alex llegó casi de inmediato tras ser llamado desesperadamente por Catherine. Juntos, los tres intentaron buscar una solución en medio del caos. Ninguna opción parecía buena, ninguna salida era limpia. El miedo a las consecuencias los llevó a tomar la decisión más trágica de todas: ocultar lo que había sucedido. Mark describió cada paso con una mezcla de vergüenza y resignación. Fue Alex quien propuso enterrar a Olivia bajo la terraza, justificando su idea con una frase que aún resonaba en la mente de Mark: si esto sale a la luz, será el fin de todo para nosotros. Catherine, en shock, apenas asintió, incapaz de oponerse. La madrugada siguiente trabajaron en silencio. Cavaron. Decidieron ocultar lo ocurrido de la manera más desesperada y dolorosa posible. Mark aseguró que en ningún momento fue idea suya, que él solo ayudó por presión y miedo, pero que había aceptado su rol en la oscura tarea. Cuando los investigadores escucharon esta versión, supieron que la historia había dado un giro definitivo. El relato coincidía con la evidencia física, con las imágenes de las cámaras y con el patrón de comportamiento que tanto había desconcertado al vecindario. Alex fue confrontado con las palabras de Mark y su fachada finalmente se resquebrajó. No negó lo ocurrido,
Aunque intentó minimizar su responsabilidad, argumentó que todo había sido un accidente y que su participación solo buscaba proteger a los vivos. Catherine, sin embargo, permaneció en silencio incluso después de ser informada sobre la confesión de su hermano. Su actitud impenetrable contrastaba con el derrumbe emocional de Alex y la desesperación de Mark. La fiscalía, con el caso prácticamente resuelto, presentó cargos formales contra los tres, no por asesinato premeditado, sino por encubrimiento agravado. Obstrucción de la justicia y manejo indebido de un cadáver. En la comunidad el impacto fue inmediato. Los vecinos que alguna vez compartieron sonrisas con Alex y Catherine ahora hablaban de ellos como figuras trágicas y despreciables. La verdad había salido a la luz, pero no trajo alivio, solo una sensación de vacío y desolación. El velo había caído por completo y con él la imagen perfecta de una familia modelo se había esfumado para siempre. El verano llegó con un calor que parecía intensificar la tensión en el aire. Las calles de Clearfield ya no susurraban teorías ni alimentaban rumores, porque la verdad, desnuda y cruel, se había apoderado de cada conversación. El juicio comenzó en medio de una expectación asfixiante. El tribunal se llenó de cámaras, reporteros y vecinos que alguna vez compartieron barbacoas con los Bennett, pero que ahora buscaban respuestas que calmaran su desconcierto. Alex fue el primero en enfrentar al jurado. Su figura, antes imponente y segura, se había reducido a la de un hombre consumido por la culpa y el miedo. Sus abogados construyeron una defensa basada en el argumento del temor y la manipulación. Según ellos, Alex no era un monstruo, sino un hombre atrapado en un triángulo de dependencia emocional con Catherine. Su estrategia era clara: desviar la responsabilidad hacia ella, presentarla como la verdadera mente detrás de la conspiración. Sin embargo, las pruebas eran demoledoras. Las grabaciones lo mostraban activo en la noche del encubrimiento. Las pruebas materiales y digitales apuntaban directamente a su participación en lo sucedido. El jurado escuchó en silencio mientras Alex intentaba justificar lo injustificable. Habló de pánico, de miedo al escándalo, de un deseo equivocado de proteger a su familia. Sus palabras, aunque humanas, carecían de peso frente a la evidencia. Catherine subió al estrado días después. Su comportamiento fue frío, distante, negaba cualquier implicación directa. Según su relato, todo fue idea de Alex. Ella solo. Se dejó arrastrar por la desesperación del momento. Su tono imperturbable desconcertó al jurado y a los presentes. La mujer que había sido descrita como la mejor amiga de Olivia se mostraba incapaz de derramar una sola lágrima. Los fiscales no perdieron la oportunidad de señalar esa falta de remordimiento como prueba de su indiferencia hacia la vida que se había perdido. Mark Wallace, el último en declarar, lo hizo con un semblante derrotado. Aceptó su papel en los hechos, aunque subrayó que su participación fue motivada por la presión de su hermana y Alex. Sus palabras fueron detalladas. Cada frase parecía clavar un clavo más en el ataúd de las defensas de los otros dos acusados. La sala se mantuvo en vilo mientras Mark reconstruía la cronología de aquella noche trágica con precisión quirúrgica. Nadie en la sala pudo permanecer indiferente al escuchar cómo la caída de Olivia había desencadenado una cadena de decisiones que terminaron en tragedia. El jurado deliberó durante días que parecieron eternos. Finalmente el veredicto llegó con la contundencia que muchos esperaban. Alex fue declarado culpable de encubrimiento agravado y manipulación de pruebas. Su rol central en la logística del ocultamiento selló su destino. Catherine fue hallada culpable de participación activa en la conspiración y de ser cómplice. En la alteración de la escena, su falta de cooperación durante la investigación y su intento de desviar las culpas pesaron en su contra. Mark, aunque considerado el menos involucrado, no escapó al castigo. Su ayuda en el ocultamiento del cuerpo le valió una sentencia considerable, aunque menor en comparación. Las sentencias fueron duras, pero no alcanzaron la categoría de homicidio. Premeditado, el tribunal aceptó que la muerte había sido accidental, aunque la respuesta posterior fue inhumana y calculada. Ninguno de los tres mostró alivio. Incluso en el momento de conocer sus destinos, sus rostros reflejaban más vacío que miedo. En el exterior, el vecindario recibió la noticia en un clima sombrío. No hubo celebraciones ni sentimientos de justicia cumplida. Solo un pesado silencio que se extendió como niebla entre las casas. Todos sabían que aunque la ley había hecho su parte, las heridas que dejó el caso no sanarían fácilmente. La caída de los Bennett fue total. Ya no eran recordados como pilares de la comunidad, sino como protagonistas de una tragedia que nunca debió ocurrir. El eco del veredicto aún resonaba en las mentes de todos cuando la casa de los Bennett quedó oficialmente vacía. Sus puertas cerradas no eran solo una señal física, sino un símbolo de un final que nadie había anticipado.
Los tablones de madera desgastados y las ventanas cubiertas por gruesas cortinas parecían gritar que allí ya no vivía nadie, ni amor, ni odio, ni vida. El vecindario, antes vibrante y unido, se convirtió en un paisaje congelado en el tiempo. Los niños que solían correr por las aceras ahora evitaban pasar por delante de la propiedad. Los adultos cruzaban la calle instintivamente, como si la sola cercanía al lugar pudiera contaminar sus días con tristeza. Nadie quería mirar esa fachada que se había transformado en una herida abierta para todos. El letrero de "Se vende" apareció semanas después, pero nadie se interesó realmente. Las visitas de agentes inmobiliarios eran breves y poco entusiastas. Cada rincón de la casa contaba una historia que los posibles compradores no querían heredar. Las sombras parecían haberse quedado atrapadas en las paredes, testigos mudos de discusiones que acabaron en tragedia. El tiempo pasó, pero las conversaciones seguían girando en torno a lo mismo. Los vecinos recordaban con nostalgia y desazón las épocas en que Olivia salía al jardín en las mañanas soleadas, regando sus plantas y saludando a todos con una calidez que parecía eterna. Ahora, ese recuerdo dolía más que cualquier otra cosa. Era un recordatorio cruel de que incluso las vidas más tranquilas podían esconder tormentas devastadoras. Liam, profundamente afectado, decidió cortar todo vínculo con el pasado. Abandonó Clearfield poco después del juicio sin mirar atrás. Su figura alta y reservada fue vista por última vez empacando su coche en silencio, sin despedidas. Su dolor era tan visible como su decisión de no dejarse atrapar por la sombra de lo que había ocurrido. Sus conocidos respetaron su deseo de desaparecer. Sabían que para él, permanecer significaba revivir una y otra vez la pesadilla que destrozó su familia. Catherine, Alex y Mark cumplían sus condenas en instituciones separadas, lejos de las cámaras y los titulares que una vez los convirtieron en el centro de la atención nacional, aunque sus nombres todavía surgían en conversaciones esporádicas. La mayoría en el vecindario prefería no hablar de ellos. Resultaba más fácil fingir que nunca fueron parte de la comunidad. Sin embargo, la historia de Olivia se negó a desvanecerse. Se convirtió en un susurro persistente, en una lección amarga que todos llevaban consigo. Cada nuevo residente de Clearfield escuchaba en algún momento la versión editada de lo sucedido, no porque alguien quisiera revivir el horror, sino porque olvidar parecía imposible. Su ausencia se sentía en los pequeños detalles, en la falta de decoraciones en esa casa durante las festividades, en las reuniones vecinales donde su nombre no se mencionaba, pero su falta era evidente. Olivia había querido una vida simple, había soñado con estabilidad y con amor, había dado todo de sí para mantener un hogar en armonía, pero sus esfuerzos fueron destruidos por la traición silenciosa y las decisiones cobardes de quienes la rodeaban. Su muerte no fue un crimen pasional ni una tragedia fruto de la locura. Fue el resultado de la debilidad humana, de las pequeñas mentiras que se acumulan hasta que se convierten en un peso insoportable. La comunidad comprendió esto demasiado. Tarde, porque aunque Alex, Catherine y Mark pagaban por sus actos, nada podía devolverles a Olivia ni reparar el daño causado. No había justicia que pudiera llenar el vacío que dejó su partida. Así, la casa de los Bennett se mantuvo como un recordatorio constante de lo que ocurre cuando la verdad se oculta demasiado tiempo bajo la superficie. Un lugar donde la perfección fue solo una máscara y donde las grietas, una vez abiertas, jamás pudieron cerrarse. Pasaron los meses, pero Clearfield no volvió a ser la misma. El eco de la tragedia seguía impregnando el aire como un perfume que no podía disiparse. Las calles parecían más silenciosas, las sonrisas más forzadas y las miradas entre vecinos, cargadas de una desconfianza nueva y difícil de ignorar. Ya no se trataba solo de recordar a Olivia o de discutir las sentencias de Alex, Catherine y Mark. Era más profundo. Era una herida invisible que conectaba a todos en un pacto tácito. De olvido y negación, la casa seguía allí, vacía, envejeciendo a pasos agigantados. El jardín, alguna vez orgullo de Olivia, se había rendido al abandono. Las flores murieron, la maleza trepaba sin control y las persianas seguían cerradas, como si el propio edificio supiera que no debía mirar al mundo exterior. Los agentes inmobiliarios desistieron poco a poco, comprendieron que no importaban las reformas o las rebajas. Había historias que simplemente no podían venderse. Los nuevos habitantes potenciales sentían el peso apenas cruzaban el umbral. Era como si los muros susurraran por las noches el dolor acumulado. Algunos adolescentes locales comenzaron a inventar leyendas sobre la casa. Leyendas urbanas sobre la casa comenzaron a circular, reflejando el temor silencioso de los residentes. Nadie quería admitirlo, pero el miedo no era a lo sobrenatural, era a la realidad, a lo que de verdad había pasado allí. Liam, desde lejos, evitaba cualquier contacto.
Se mudó a otra ciudad, cambió de número y cerró todas sus redes sociales. Para él, mirar atrás era como asomarse a un pozo sin fondo. Su madre se había ido, su padre era ahora una sombra irreconocible, y el concepto de familia se había desintegrado. Los vecinos, que en su momento habían sido testigos de su crecimiento, ahora solo pronunciaban su nombre con respeto y compasión. Sabían que Liam había sido la víctima silenciosa de la peor traición imaginable. Catherine, recluida en prisión, mantenía su actitud distante. Sus abogados intentaron apelar sin éxito. Su imagen pública se había deteriorado por completo. Ya no era vista como una mujer atrapada en una situación imposible, sino como alguien que participó y permitió la construcción de una mentira devastadora. Alex, en cambio, comenzó a mostrar signos de remordimiento desde su celda, en entrevistas. Breves aceptó su rol. Lloró al hablar de Olivia y admitió que nada justificaría lo que había hecho. Sus palabras, sin embargo, llegaban demasiado tarde, fuera de los muros de la prisión. Su antiguo vecindario no tenía espacio para el perdón. Mark, el más ausente de todos, cumplía su condena en una prisión diferente. Mantenía un perfil bajo y evitaba cualquier mención al caso. Se convirtió en un nombre olvidado que solo surgía en los documentos oficiales y en las noches de conversaciones inquietas entre los residentes más viejos. Para todos, lo que había ocurrido no solo destrozó a la familia Bennett, destrozó la propia esencia de Clearfield. Las reuniones comunitarias eran menos frecuentes, los eventos escolares menos entusiastas, incluso las festividades se vivían con una cautela que antes no existía, como si todos entendieran que la felicidad desbordante podía ser peligrosa. Nadie quería repetir los errores del pasado. Poco a poco, el vecindario adoptó una nueva normalidad, una que incluía caminar más rápido al pasar frente a la antigua casa de los Bennett y evitar mencionar sus nombres en voz alta. Sin embargo, por debajo de esa aparente calma seguía latiendo una certeza amarga. Las cicatrices no siempre se ven, pero son las que más pesan. Olivia, que solo había buscado amor y estabilidad, se había convertido en el símbolo de lo que puede pasar cuando la verdad se oculta demasiado tiempo. Su historia no era solo un recuerdo trágico, era una advertencia silenciosa que nadie en Clearfield se atrevía a ignorar. El tiempo siguió avanzando como una corriente lenta pero implacable. Las estaciones cambiaban, las casas se renovaban y nuevas familias llegaban a Clearfield buscando la promesa de tranquilidad que alguna vez definió al vecindario. Sin embargo, la casa de los Bennett seguía allí, firme pero vacía, observando, en silencio, todo lo que ocurría a su alrededor. Era imposible ignorarla. Cada mañana sus ventanas cerradas parecían vigilar a quienes pasaban apresurados. Cada noche sus sombras se proyectaban en las aceras como recordatorio silencioso de lo que alguna vez albergó y perdió. Aunque los juicios habían terminado y los responsables cumplían sus condenas, la historia no desapareció. Seguía viva en conversaciones a medias, en miradas furtivas y en los susurros que llenaban los vacíos entre saludos cordiales. La tragedia de Olivia se había convertido en una advertencia, no en un mito ni en un relato que se contara para asustar, sino en una lección amarga sobre la fragilidad de las máscaras cotidianas. Liam, desde la distancia, intentaba rehacer su vida. Evitaba entrevistas, rechazaba invitaciones a documentales y nunca respondía a los periodistas que intentaban contactarlo. Para él, el apellido Bennett se había convertido en una carga demasiado pesada, una que prefería dejar atrás, aunque sabía que siempre sería parte de su historia. Su manera de honrar a su madre era el silencio, una decisión que muchos comprendían, aunque pocos compartían abiertamente. En prisión, Alex enfrentaba su propia condena más allá de los barrotes. Los días se le hacían eternos y las noches aún peores. Las imágenes de aquella noche maldita lo perseguían como un castigo que ni la justicia podía igualar. En las cartas que ocasionalmente enviaba a conocidos lejanos, repetía siempre la misma frase: si pudiera volver atrás no mentiría. Su arrepentimiento era evidente, pero para la mayoría ya no tenía valor. Catherine, por su parte, seguía siendo un enigma. No concedía entrevistas, no expresaba emociones y parecía haber aceptado su rol como la figura más fría y rechazada del caso. Sus abogados intentaron en varias ocasiones mejorar sus condiciones, pero el estigma que cargaba la mantenía en un aislamiento tanto físico como emocional. Mark, lejos de los focos y sin intenciones de revivir los detalles, cumplía su sentencia. Con un perfil tan bajo que apenas se mencionaba su nombre, cada uno llevaba su propio castigo. Pero el peso de la verdad no caía solo sobre ellos. Clearfield también había cambiado. Las fiestas comunitarias se volvieron sobrias, las interacciones superficiales y la confianza entre vecinos se había erosionado. Nadie volvía a asumir que conocía realmente a las personas detrás de las puertas cerradas.
Las familias nuevas escuchaban fragmentos de la historia, y aunque intentaban no juzgar, sabían que vivían en un lugar marcado por un capítulo oscuro que no podían borrar. Con el paso de los años, las flores comenzaron a crecer de nuevo. En el jardín olvidado de la antigua casa, las malezas fueron removidas lentamente por manos anónimas, y algunos residentes propusieron, en silencio, transformar el lugar en un pequeño parque conmemorativo. La idea nunca se concretó, pero el solo hecho de considerarla demostraba que aunque el dolor permanecía, también había un deseo latente de reconciliarse con el pasado. Olivia, en ausencia, seguía siendo parte de la comunidad, no como víctima de un crimen, sino como el símbolo de una vida simple que fue destruida por secretos y traiciones. Su rostro, presente en viejas fotografías en las casas de antiguos amigos, recordaba a todos que la verdadera amenaza nunca había sido el escándalo o la tragedia misma, sino las pequeñas decisiones diarias que sumadas habían conducido al desastre. En Clearfield, la historia de los Bennett ya no era solo una anécdota dolorosa. Se había convertido en una advertencia silenciosa que enseñaba a todos que las apariencias engañan, que las grietas pueden crecer en cualquier hogar y que al final la verdad siempre sale a la luz, incluso cuando es demasiado tarde para cambiar el final. Gracias por ver esta historia. Explora complejos dilemas morales, el peso del pasado y las consecuencias de ocultar la verdad. Esta trama invita a reflexionar sobre el poder de la elección y la responsabilidad por nuestras acciones. Esta historia es una obra de ficción y no está basada en hechos reales, ni en personajes reales. Su propósito es generar reflexión sobre cuestiones morales y éticas, y no justificar ni aprobar las acciones de los personajes. No apoyamos ni justificamos las acciones del protagonista, en particular sus intentos de ocultar la verdad y evadir la responsabilidad. Al contrario, la historia muestra cómo las decisiones mal tomadas pueden tener consecuencias devastadoras y resalta la importancia de la honestidad, la responsabilidad y el arrepentimiento. Invitamos a los espectadores a no imitar ninguna acción destructiva o ilegal descrita en la historia. Si usted o alguien que conoce se encuentra en una situación moral o vital difícil, no dude en buscar ayuda de profesionales o de organizaciones de apoyo. Recuerde que la verdad y la responsabilidad siempre son la mejor elección.